Tianguan Sifu, capítulo 198. El hombre en el abismo recibe un sombrero de bambú bajo la lluvia, parte 3. En el momento en que lo dijo, todos se callaron, porque realmente dio en el clavo. En los últimos 2 días, realmente no había nadie que viniera a ayudar a Xie Lian. Este comerciante de agua tenía al menos la mente para ayudar. Simplemente no lo logró, pero los otros ni siquiera se atrevieron a mirar en su dirección. Alguien se quejó. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Si no podemos hacer esto, ¿por qué no se te ocurre algo? La multitud estaba a punto de volverse ruidosa otra vez. Algunos incluso tratando de empujarse al frente y justo entonces, otra voz gritó salvajemente. ¿Quién está haciendo todo este teatro? Si alguien quiere arreglar esto, este ancestro tiene un cuchillo. Fue ese chef regordete, el primero que quiso sacar la espada el primer día que Xie Lian cayó del cielo. Algo parecía haberlo provocado y él rugió. Este pequeño amigo tiene razón. Si no fuera por varias personas que me retuvieron ayer, casi habría sacado esa espada. Y ahora, ¿cómo es que incluso antes de que me fuera, ustedes son los que hacen más ruido? ¡Patético! ¿Crees que eres digno? Bueno, ciertamente no ves pieles gruesas tan desvergonzadas todos los días. Ese chef era un hombre grande. Su voz era alta y clara y estaba en el apogeo de su ira, con un cuchillo de carnicero en la mano, como si acabara de salir de la cocina. Los que se quejaban más fuerte antes al instante no se atrevieron a hacer más ruido. Hubo quienes no sabían lo que había sucedido en los últimos días y después de preguntar, todos se sorprendieron. ¡De ninguna manera! ¿Ninguno de ustedes acercó a ayudar? ¿Sí? ¿Lo dejaron ahí tirado durante 2 días? Ni siquiera lo ayudaron a sentarse ni nada. Cuanto más hablaban, más se avergonzaban los demás, y respondían. No hables como si hubieras subido a ayudar y di todas esas cosas bonitas después del hecho. No olviden que cuando esas cosas horribles desciendan más tarde, ninguno de nosotros escapará. ¡Ja! Entonces te diré que si estuviera allí, definitivamente lo habría ayudado a sacar la espada. Por supuesto. Es más fácil mover los labios después de que todo haya terminado. ¡Esperen! ¿Sobre qué están discutiendo? Tirar de la espada no es el problema en este momento. Mientras discutían, ambos bandos eran revoltosos y rebeldes. Una pelea estaba a punto de ocurrir y la lluvia también se detuvo lentamente. Sin embargo, esas nubes negras se estaban volviendo más gruesas. La presión era tan densa que sofocaba a los cientos de personas que estaban debajo. De repente, hubo un grito que explotó dentro de la multitud y muchos dedos señalaron hacia el cielo. ¡Viene! La cabeza de Xie Lian también se alzó. Esos rostros humanos rodando dentro de las nubes negras de repente comenzaron a surgir y rápidamente se hundieron como las estrellas fugaces negras arrastrando largas colas detrás de ellos. La enfermedad del rostro humano se acercaba. La multitud quedó petrificada cuando se perdieron. Algunos huyeron. Otros fueron a esconderse dentro de las casas y también hubo algunos que fueron a buscar la espada negra. Sin embargo, la espada negra que cayó al suelo había desaparecido desde quién sabe cuándo y quedaron vacías. Xie Lian estaba demasiado sorprendido por las reacciones de la gente antes y solo ahora se dio cuenta de esto. Exclamó. ¿Dónde está la espada? ¿Quién la tomó? Nadie tuvo tiempo de responder, ya que todos huían en todas direcciones. Sin embargo, ¿cómo podían ser más rápidos que los espíritus resentidos que caen? Pronto, por todas partes, llegaron los lamentos y gritos de los vivos y aullidos de los espíritus resentidos. Después de que esos espíritus resentidos alcanzaron a los vivos, eran como un espeso humo negro, implacable y pegajoso, entrando por cada poro, fundiéndose lentamente en sus cuerpos. Xie Lian luchó arduamente tratando de expulsarlos, pero, por desgracia, todavía había demasiados espíritus resentidos y él solo no podía expulsarlos a todos. Vio impotente cómo innumerables ante él gemían y aullaban mientras eran perseguidos por los fantasmas. Ese pequeño comerciante de agua y su esposa, y ese chef regordete también rodaban por el suelo luchando con el enredo del humo negro. Todo el tiempo, Bai Wuxian se quedó cerca, burlándose sin cesar, mirándolo todo. Xie Lian estaba furioso y ansioso, y endureciendo su corazón, rugió hacia el lugar más denso de los espíritus resentidos. ¡Hey! Él era el cerebro detrás de su despertar, después de todo. Y con esta llamada, esas criaturas lo notaron muy naturalmente. Xie Lian abrió los brazos de par en par. ¡Ven a mí! Los espíritus resentidos que ya enredaban a los vivos vacilaron, indecisos si debían ir. Pero los espíritus resentidos que aún estaban en el aire cambiaron instantáneamente de rumbo y se dirigieron directamente hacia Xie Lian. ¡Éxito! El corazón de Xie Lian latía tan rápido que iba a detenerse. No sabía qué pasaría, y tampoco sabía qué sería de él. Pero, con toda la sangre corriendo a su cabeza, iba a darlo todo. Sintió que, incluso si solo estuviera luchando por la reivindicación, y lo golpearon de color negro y azul, nunca retrocedería. Incluso si vinieran otras 100,000 almas de los muertos, aún sería invencible. ¿Quieres verme sentir pena por mí mismo y autodestruirme? Bien, no lo haré. ¡Yo nunca lo haré! Enjambres de marea negra que cubrían los cielos hasta la tierra rodearon a Xie Lian y un espíritu resentido gimió al pasar por su cuerpo. En un instante, fue como si el corazón de Xie Lian se hubiera congelado y su cuerpo se estremecía. Poco después, llegó un segundo, luego un tercero.
Esas criaturas eran como espadas con auras afiladas, que lo atravesaban, penetraban en su cuerpo y, cada vez, le quitaban un poco del calor que le quedaba y la cara de Xielian se volvió más y más pálida. Sin embargo, se mantuvo decidido y nunca retrocedió. Solo habían sido unos cientos de ellos. Solo se había mantenido firme por un tiempo y habría muchos más después. Todo este cielo lleno de nubes negras eran todos ellos. Xielian cerró los ojos, preparándose para enfrentarse a la furia llameante de todos los espíritus resentidos por sus propios poderes. Sin embargo, inesperadamente, el siguiente espíritu resentido nunca llegó. Confundido, abrió los ojos y, para su sorpresa, la marea negra que lo rodeaba se había desvanecido, ya que todos se habían transformado en una corriente negra y ondulante, y habían sido succionados en una dirección diferente. Aturdido, Xielian volvió la cabeza para mirar. Al final de la larga calle estaba un guerrero vestido de negro, y en su mano agarraba esa larga espada negra. ¿Wu Ming? Xielian le había dado la orden de antemano de que se fuera mientras Xielian activaba la enfermedad del rostro humano. Entonces, ¿por qué aparecería aquí en este lugar en este momento? Xielian no pudo entender qué estaba pasando y qué estaba haciendo este guerrero vestido de negro aquí. Pero después de estar aturdido por un momento, inmediatamente cargó hacia él corriendo. Gritó: ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡No toques eso! ¡Devuélveme la espada! Ese guerrero vestido de negro parecía haber escuchado su voz y miró ligeramente hacia arriba. Xielian no podía ver su rostro real, y solo vio esa máscara con una sonrisa dibujada. Sin embargo, una sensación extraña le llegó. Sintió que, bajo la máscara de ese guerrero vestido de negro, estaba sonriendo de verdad. Sin embargo, ese sentimiento fue fugaz. El enorme torrente negro y la marea gritando se mezclaron para formar una tempestad, y se reunió, tragándose a ese guerrero vestido de negro por completo en un instante. En ese momento, Xielian escuchó un grito desgarrador y espeluznante. Parecía haber escuchado esa voz en algún lugar antes. Debió haber escuchado esta voz en algún lugar antes. Doloroso, tan doloroso, como si sintiera la misma agonía. Tan doloroso. Era un destino peor que la muerte. Tan doloroso, tanto que su corazón como su cuerpo iban a ser aplastados. Tan doloroso, que cayó pesadamente al suelo de rodillas, abrazándose la cabeza mientras gritaba también. Esa explosión de dolor insoportable en su corazón llegó de repente y se fue con la misma rapidez. Y después de que pasó un tiempo desconocido, el silencio descendió lentamente sobre los alrededores. Xielian también dejó caer gradualmente las manos que abrazaban su cabeza. Ligeramente aturdido, miró hacia arriba y escaneó los alrededores. Todo el suelo estaba cubierto de gente, la mayoría de ellos inconscientes. Pero todos los espíritus resentidos que estaban enredados en ellos habían desaparecido. Esta escena lo confundió. ¿Qué pasó con la enfermedad del rostro humano? ¿Qué pasó con los espíritus resentidos? ¿Qué le pasó a él mismo? Tampoco quedaba rastro de ese torrente negro. Lo único que quedaba donde había estado ese fantasma sin nombre vestido de negro era la espada negra que había caído al suelo. Y, junto a la espada, junto a la punta de la hoja, había una pequeña flor blanca. Xielian se arrastró tambaleándose y se acercó, recogiendo esa flor y esa espada. Sintió su rostro, miró sus brazos, y no sintió ninguna parte de su cuerpo que pareciera diferente, como si hubiera asumido una poderosa maldición. Justo cuando todavía estaba desconcertado, una voz repentina vino detrás de él. Dijo suavemente: «¡Ah!». Xielian se dio la vuelta y Bai Wuxian estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados y metidos en las mangas, sus amplias mangas ondeando al viento. Xielian aún no había procesado lo que había sucedido, pero sintió una vaga sensación de presentimiento. Bai Wuxian lo miró y comenzó a reír. Esa sensación de presentimiento se estaba haciendo más fuerte y Xielian frunció el ceño. «¿De qué te estás riendo?», Bai Wuxian le preguntó en su lugar. ¿Todavía no entiendes lo que sucedió? ¿Qué?, preguntó Xielian. ¿Sabes quién es ese fantasma?, preguntó Bai Wuxian. ¿Un alma de los muertos del campo de batalla?, Xielian intentó. Sí, Bai Wuxian respondió. Pero al mismo tiempo, también fue tu último creyente en este mundo. Ahora ya no está. ¿Creyente? Realmente todavía tenía un creyente en este mundo. Pasó un buen momento antes de que Xielian pudiera pronunciar algunas palabras. Dijo asombrado: ¿Qué quieres decir? Con nada más. Bai Wuxian respondió lánguidamente: Su alma se ha dispersado. Xielian estaba teniendo dificultades para aceptar esto. ¿Cómo se dispersó su alma? Porque fue maldecido en tu nombre. Las almas de los muertos que convocaste lo han devorado por completo, sin dejar una migaja, dijo Bai Wuxian. ¿Las almas de los muertos que convocó? ¡Maldecido en su nombre! Bai Wuxian continuó. Oh, sí, es cierto. Te
Tampoco era la primera vez que lo conocías. Xielian lo miró aturdido. Bai Wuxian parecía divertirse. Este fantasma parecía haberte seguido siempre. Al principio, solo pensé que poseía un resentimiento bastante profundo, así que lo atrapé y lo interrogué. ¿Quién sabía? Las respuestas eran bastante interesantes. El festival Shongyuan, la noche de la linterna, un alma de fuego fantasma errante. ¿Aún recuerdas? Xielian murmuró. Festival Shongyuan, noche de linternas, alma de fuego fantasma errante. Bai Wuxian insinuó perezosamente. Este fantasma, en la vida, era un soldado bajo tu mando. En la muerte, fue un alma de los muertos que te siguió. Él murió en batalla por ti, convertido en un fantasma vicioso porque te atravesaron 100 espadas. Pero también gracias a ti, su alma pereció por tu desencadenamiento de la enfermedad del rostro humano. Xielian parecía recordar vagamente algo, pero ni siquiera había visto la cara de este creyente. Ni siquiera sabía su nombre. Entonces, ¿qué podía recordar realmente? ¿Cuánto podía recordar realmente? Tal vez. Realmente hay creyentes aquí que adoran a su Alteza. Sí, había. Y él era el único. Bai Wuxian parecía haber dicho muchas otras cosas, pero Xielian estaba perdido en un aturdimiento, sin asimilar nada. Hasta que finalmente, Bai Wuxian dijo: un dios como tú realmente es bastante patético y ridículo. Y ser tu creyente es aún más patético y ridículo, hasta el extremo. Cuando se estaba burlando de Xielian antes, Xielian no reaccionó. Pero cuando escuchó a esa criatura comentar con tanta condescendencia sobre cómo su creyente era patético y risible, fue como si Xielian se despertara de golpe con una espada. Una rabia incontrolable se acumuló. Cargó, pero fue agarrado fácilmente. Y Bai Wuxian dijo con frialdad: no puedes ganarme así. ¿Cuántas veces debo decirte antes de que veas la verdad? Xielian no había querido ganar contra él en primer lugar. Y no importaba si no podía ganar. Solo quería convertir esa cosa en papilla. Gritó enojado: ¿qué sabes? ¿Cómo te atreves a burlarte de él? Bai Wuxian respondió: ¿por qué no me atrevería a burlarme de un seguidor de un fracaso? ¡Eres tonto! ¡Y tu creyente es aún más tonto! Escucha, si deseas derrotarme, debes obedecer mis enseñanzas. De lo contrario, nunca soñarás con ganar contra mí. Xielian quería escupirle con todo lo que tenía, pero incluso respirar era una dificultad. Bai Wuxian volteó su mano y la abrió, y dentro de su palma apareció otra máscara sonriente. Ahora, comencemos de nuevo. Estaba presionando esta máscara en la cara de Xielian cuando, inesperadamente, justo en ese momento, hubo un fuerte estruendo. En el horizonte, deslumbraron relámpagos y rugieron truenos, y una luz extraña salió disparada de las capas de nubes. Bai Wuxian se alarmó y se detuvo en su acción. ¿Qué es esto? ¿Una calamidad celestial? Después de una pausa, lo descartó. No, eso no es. No era eso. Era una calamidad celestial. Pero eso no era lo único. La voz de un hombre resonó profundamente en todo el cielo. Si no puede vencerte, ¿qué hay de mí? La cabeza de Xielian se disparó. Desde quién sabe cuándo, un joven dios marcial, vestido con una armadura blanca y rebosante de un aura propicia, había aparecido al final de la larga calle que aún tenía delante. Una fina capa de luz espiritual envolvía su cuerpo, y sostenía una espada en su mano mientras caminaba hacia ellos paso a paso, abriendo un camino de luz en este mundo sombrío y oscuro. Xielian abrió mucho los ojos a pesar de sí mismo. ¡Jungwoo! Después de que cesó la lluvia y el cielo se despejó, Xielian se sentó en la tierra quemada, jadeando ligeramente. Jungwoo enfundó su espada y se acercó. Xianle, bienvenido de nuevo a las filas. Tenía una expresión cansada, rastros de sangre todavía en su rostro, dejadas allí por Bai Wuxian. Aparte de eso, Jungwoo estaba cubierto de innumerables heridas, grandes y pequeñas. No era que no fueran serias, sino que las heridas de Bai Wuxian eran más serias, tanto que su cuerpo se desgarró, su forma se dispersó, dejando atrás solo ese rostro destrozado y medio llorando, medio sonriente. Cuando lo escuchó decir, de vuelta a las filas, Xielian se sorprendió. Se palpó el cuello y solo entonces se dio cuenta de que el grillete maldito había desaparecido. Jungwoo sonrió. Como esperaba, no me equivoqué. El tiempo que le tomó regresar fue más corto de lo que había imaginado. Xielian procesó lentamente esta información. Luego, también mostró una pequeña sonrisa, pero la suya fue amarga. Después de recuperar el aliento, habló. Mi señor, quiero rogarle algo. Permitido, dijo Jungwoo. ¿No va a preguntar qué es? Preguntó Xielian. De cualquier manera, estarías pidiendo un regalo al regresar a la corte celestial. Así que sea lo que sea esto, bien podría ser mi regalo para ti por tu regreso a las filas. Las comisuras de los labios de Xielian se crisparon y se puso de pie.
mirando a Jung-woo directamente a los ojos. Dijo, con el mayor respeto: entonces, ruego a mi señor que me destierre al reino de los mortales una vez más. Al escuchar esto, la sonrisa de Jung-woo se desvaneció. ¿Por qué? Xie-lian se explicó sinceramente. He cometido un delito. La segunda ronda de la enfermedad del rostro humano fue desatada por mí, aunque las consecuencias no parezcan demasiado serias. Dado que solo un fantasma sin nombre había desaparecido y tal vez en este mundo no habría nadie que se preocupara por este fantasma sin nombre. Así que al final, las consecuencias no parecían serias. Jung-woo dijo lentamente: Si sabes lo que estaba mal, entonces ya estás en lo correcto. Sin embargo, Xie-lian negó con la cabeza. Solo saber no es suficiente. Si cometí un error, debería ser yo quien acepte el castigo. Pero cometí el error y el que tomó el castigo por mí fue... Levantó la cabeza. Entonces, como castigo, oro que mi señor me conceda un grillete maldito. No, 2 grilletes malditos. Uno para sellar mis poderes espirituales. Otro para dispersar toda mi suerte y fortuna. Jung-woo frunció el ceño ligeramente. Dispersar toda tu suerte y fortuna. Entonces, no serás desafortunado hasta el extremo y realmente te convertirás en el dios de la desgracia. En el pasado, a Xie-lian sin duda le importaría mucho cuando lo llamaran dios de la desgracia y estaba muy repelido por eso, pensando que era una gran humillación. Sin embargo, ya no se preocupaba por esas cosas. Si voy a convertirme en un dios de la desgracia, que así sea, mientras sepa por mí mismo que no soy uno. Una vez que su fortuna se dispersara, fluiría naturalmente a los menos afortunados, por lo que sería una forma de expiación. Sería muy vergonzoso, le recordó Jung-woo. No importa, Xie-lian dijo. Y para ser sincero, parece que ya casi estoy acostumbrado. Aunque no era algo a lo que él quisiera acostumbrarse. Pero, una vez que se acostumbró, realmente sintió que nada podía dañarlo. Jung-woo lo miró. Xianle, tienes que entender que, sin poderes espirituales, ya no serías un dios. Xie-lian suspiró. Mi señor, sé esto mejor que nadie. Después de una pausa, dijo, un poco frustrado y un poco triste. La gente dice que soy Dios y por eso tengo poderes espirituales. Pero, en verdad, no soy. El Dios que ellos percibían que era, y puede que no sea tan invencible como quisieran. Sería un Dios fracaso, deseando proteger a mi propia gente. Pero dejé que sus cadáveres se extendieran por la naturaleza, deseando vengarlos. Pero en el último minuto me detuve y abandoné el complot. Pai Wuxian no estaba equivocado en que soy un fracaso. Si ya no soy un dios, que así sea. Jung-woo lo miró intensamente y, después de un largo rato, dijo: Xianle, has crecido. Esto debería haber sido algo que Xie-lian escucharía de sus mayores. Desafortunadamente, su padre y su madre no tuvieron más posibilidades de decirlo. Un momento después, Jung-woo dijo: Ya que es el camino que has elegido, entonces muy bien. Sin embargo, necesitaré una razón para desterrarte al reino de los mortales. No podía desterrar tan casualmente a un funcionario celestial como un juego de niños. ¿Por qué tomarían a los cielos? Con respecto a esto, Xie-lian tuvo una idea y dijo: Mi señor, ¿no parece que alguna vez hayamos luchado con todo lo que tenemos? Jung-woo entendió instantáneamente lo que quería decir y sonrió. Xianle, estoy herido. También estoy herido, dijo Xie-lian. Así que estamos a mano. Jung-woo asintió. Si ese es el caso, entonces no me contendré. Xie-lian sonrió. Sus ojos brillaban con la emoción de la perspectiva. Yo tampoco lo haré. Su Alteza el Príncipe Heredero fue desterrado nuevamente. Después de la deslumbrante y grandiosa segunda calamidad celestial, el Príncipe Heredero de Xianle, feroz y truculento, regresó a los cielos y antes de que acabara un tiempo de incienso, el Emperador Marcial Celestial lo derribó una vez más. Ninguno de los funcionarios celestiales pudo entender qué estaba pensando este hombre. Pero Xie-lian tampoco pudo entender lo que los otros funcionarios celestiales estaban pensando. ¿Eran realmente tan curiosos? Mirándolo día tras día, disfrazándose de mortales para mirarlo, disfrazándose de animales para mirarlo. Habían pasado días que lo habían estado acechando. ¿Ver a un hombre adulto cargar ladrillos y barro era realmente tan interesante? Justo cuando todavía se lo preguntaba, el capataz detrás de él gritó: ¡Novato! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Estoy hablando contigo! ¡Vuelve al trabajo y deja de ser perezoso! ¡Ah!
Xielian se sentó apresuradamente y respondió en voz alta. ¡Oh! Luego, tomó un abanico andrajoso y comenzó a avivar las llamas. Ante él había una pequeña estufa apilada sobre varios ladrillos, y sobre la estufa había una olla grande de arroz burbujeando mientras se cocinaba. Este era un sitio de construcción donde se acarreaba tierra y barro. Sin embargo, los ladrillos ya estaban listos para ser transportados. No muy lejos había 2 templos recién construidos, y su tarea en ese momento era cocinar. Cocinó y cocinó, y justo cuando estaba trabajando muy duro, llegaron 2 carruajes arrastrando 2 estatuas divinas muy grandes. Xielian estaba arrojando distraídamente lo que fuera la olla mientras rodaba miradas en medio del trabajo. Las 2 estatuas divinas fueron llevadas cada una a sus respectivos templos. Dentro del salón del templo a la izquierda, llegaron vítores. ¡El general Xuanzhen es genial! ¡El general Xuanzhen es generoso y amable! Xielian se quedó sin habla. Usar generoso y amable para alabar a Mu Qing. ¿Esos devotos eran reales? Pero parecían tener muy buenas razones. Después de todo, todos sabían que Mu Qing ascendió porque limpió a todos los espíritus obstinados y resentidos que quedaban en la antigua capital de Xianle, por lo que entenderlo como generoso y amable no era irrazonable. En cualquier caso, todos en la vieja capital de Xianle estaban muy agradecidos con él. Dentro del salón del templo a la derecha, los vítores se negaron a ser heridos y rugieron. ¡El general Yu Yang es genial! ¡El general Yu Yang es valiente y poderoso! Xielian asintió con la cabeza. Esto no tenía objeciones. Simplemente, ese elogio podría no ser cierto cuando se enfrenta a mujeres. Los devotos de ambos lados estaban gritando con todas sus fuerzas, haciendo todo lo posible para vencer al otro, tanto que a Xielian le dolían los oídos. Suspiró, frotando su frente, pensando, ¿por qué deben ser así? Si se odiaran tanto, ¿no se resolvería el problema no construyendo templos uno al lado del otro? La respuesta a eso era, por supuesto que no, debido a que esta área era el dominio más bullicioso con el mejor Feng Shui. Los devotos de esos 2 oficiales celestiales nunca abandonarían una tierra tan deliciosa solo para evitarse el uno al otro. Por supuesto que tenían que hacer todo lo posible para robarse a los adoradores y el disgusto de los otros. No pasó mucho tiempo antes de que los devotos de ambos lados pasaron de gritar a pelearse. A este lado, Xielian sintió que era el momento adecuado y comenzó a golpear las ollas, gritando fuerte. ¡Todos dejen de luchar! ¡Vengan a comer! Estaban en el punto álgido de su pelea. ¿Quién tenía tiempo de hacerle caso? Xielian negó con la cabeza y abrió la tapa de la olla, y la fragancia flotó por 10 millas. Ahora lo había hecho. La multitud se detuvo instantáneamente y todos comenzaron a aullar. ¿Qué coño? ¿Qué es ese olor? ¿Quién está cocinando mierda? ¡Y es una mierda que huele como fondos de olla! Xielian respondió. ¿Qué? Esta es una receta real escondida y atesorada. El capataz se dio la vuelta con la mano cubriéndose la nariz. Su cara se puso verde y exclamó, poniéndose de pie. ¡Qué maldita culta receta atesorada! ¡Qué real! ¿Tú? ¡Vete al infierno de aquí! ¡No disgustes a la gente! Xielian comprendió. Muy bien, me iré. Pero, ¿podrías darme mi paga primero? El capataz exclamó enojado. ¿Incluso te atreves a pedir paga? ¿Por qué no me dices? ¡Tú! ¡Desde que llegaste! ¿Cuánto han perdido en daños? Cuando llueve, los rayos caen en nada, pero vienen solo para ti. ¡Casas incendiadas! 3 veces! ¡Y colapsaron 3 veces también! ¡Eres como un dios de la desgracia! ¿Y te atreves a pedirme pago? ¡Fuera de aquí! ¡Vuelve otra vez y te golpearé! Bueno, no puedes decirlo así, dijo Xielian. Ya dijiste que todas esas cosas vendrían especialmente para mí, pero no le pasa nada a nadie más cada vez, así que digo que solo quieres escapar de tu deuda. Antes de que terminara, el capataz y todos los demás compañeros de trabajo ya no podían quitar el olor de la olla y todos huyeron, dejando a Xielian en el polvo. ¡Esperen!, gritó Xielian. Miró a su alrededor y las 2 partes que estaban luchando también fueron expulsadas por el hedor. Xielian se quedó sin palabras y murmuró para sí mismo. Si no ibas a comerlo, ¿por qué tengo que cocinar una olla tan grande? ¿No te desperdicias solo porque tienes el dinero? Sacudiendo la cabeza, Xielian lo contempló. Luego sirvió 2 grandes cuencos de arroz, uno ofrecido dentro del templo de Yuyang, el otro dentro del templo de Xuanzhen. Finalmente, sintiendo que todo cumplía su propósito, cerró las manos, completamente satisfecho. Regresó fuera para empacar sus cosas. Enrolló la estera de paja en el suelo muy en serio y la ató con la espada antes de cargar ambas en su espalda. La banda de seda blanca envuelta alrededor de su muñeca acarició secretamente, y Xielian le dio unas palmaditas, enderezando el sombrero de bambú en su cabeza. Bien, no me pagues. Ir a tocar en la calle. Después de todo, todavía tenía un truco de especialidad: romper rocas en el pecho. Mientras caminaba por el sendero, Xielian notó de repente que había una delicada y pequeña flor roja al costado del camino, bastante preciosa, y se agachó, tocando suavemente sus pétalos, sintiéndose bastante alegre, y le dijo: Espero que nos veamos de nuevo.
incluso después de haberse perdido a la distancia. Esa pequeña flor roja todavía se balanceaba en el viento.